Llega una lesión importante en tu carrera, lesión de cruzado. ¿Ahí qué? Tenía el Mundial a 5 meses y yo dije... Qué dolor esto. A la mierda todo. Entra automáticamente. Ah, qué dolor. Yo creo que por José, él me lleva al Mundial. Claro. Él esperó, él tenía mucha Pero hasta fe y último esperó momento. hasta último momento. Sí. Y ya tenía que dar la lista y la noche anterior me llama y me pregunta, ¿y qué vamos a hacer? Entonces yo le digo, mira, no estoy haciendo tal ejercicio, ahora menos voy a competir. Sí, pero supongo que tuvo que ser muy duro para ti, Tigre. Sí, O sea, claro. en ese momento tu primer mundial, del objetivo que tenías. Ajá. Estábamos concentrados en Buenos Ahora- Aires. Yo hasta el momento no había llorado, pero el momento que ellos se iban en el bus y yo me iba en el coche con mi amigo, En otra dirección. dije, no, ahí ya me quebré y no aguanté más. Mario Suárez. El camino de Mario empieza con una charla con Radamel Falcao, leyenda del fútbol, donde más allá del personaje conocerás historias, decisiones y anécdotas que nunca antes había contado y que os sorprenderán. Pero sobre todo, conoceréis a la persona, a Radamel. También hablamos de lo importante que ha sido en su vida reinventarse y cómo ha superado los momentos malos. Gracias Radamel por ser el primer invitado de El Camino de Mario y por abrirte de esta manera. Bueno, por lo que veo es el primer video de Mario, así que lo agarramos fresquito al canal de Marito Suárez. Bueno, arranquemos a verla. Pero esto no se sabía, ¿no? No. Tigre, vaya vistas, tío. ¿Te gusta? Me gusta más tu camisa, pero las vistas son espectaculares. Sí, era mucho dinero. ¿Cuánto es mucho dinero? 14 millones más de lo que yo podía ganar. ¿Cuál es el mayor capricho que te has dado? Un coche, quizá. Mirá el McLaren que tiene el Tigre, boludo. ¿El Tigre, me fío o no? Loco, tú Miami. ¿Recuerdas la primera vez que ves a Mbappé? Este chico es buenísimo. Lo que pasa es que no se la pasa a nadie, ¿ves? Vamos a Miami con el Tigre Falcao. Que no le falte nada a mi Super M acá. Florentino se acercaba y me ponía la servilleta ahí. No, por favor, esconde esa servilleta. Yo venía de un ambiente muy sano, que adaptarte a un mundo complicado, Traiciones. traiciones, hipocresía. ¿Esa es la mujer del Tigre o no? ¿Alguno tiene data respecto de esto? ¿O es un familiar? Cuando falleció mi papá, por dentro estaba destruido. Llegué a tener episodios de ansiedad. No puedes respirar, y me ahogaba. Hay cosas en la Es la esposa de Falcao. Bien, gracias por la data. vida que uno tiene que buscar ayuda. Bueno, por lo que veo, ¿vive en Miami? ¿Es Miami esto o no? ¿O me equivoco? Ambos son cristianos. Sí, vive en Miami. Vive en Miami. La verdad es un destino que eligen todos los jugadores para vivir. Es impresionante. ¿Qué habrá en Miami, no? Además del Inter de Miami. Ambos son cristianos. Pero Ronaldo... Subiendo a casa del Tiger. ¡Oh! Pero ¿cómo está mi Tigre? Mi querido Super M. Qué alegría verte. Igual, qué alegría que viniste, ¿eh? Muchas gracias por recibirme en tu casa. No, es un placer. Qué bonito, tío. Oye, estás muy fino, ¿eh? No, En religión, sí, ya sé, te estaba jodiendo. Puse lo primero que encontré. Ah, bueno. Llevaba 7 años sin venir a Miami. Si no ibas a estar tú, no vengo, tío. Ah, sí, eso seguro. Mira dónde vive el Tigre. ¿Qué haces en boludo. Miami? Acostumbramos a venir todos los veranos. La pasamos acá porque nos gusta mucho. Juegas al béisbol y decían que eras un fenómeno. Luego, con 13 Uf, la años, te hacen troleada debutar. XD. Fútbol profesional, segunda división, ¿no? Sí, segunda división. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué te dice el entrenador con 13 años? No, fue una locura, porque es que en Colombia había para la A una regla que tenía que jugar un sub-20 y para la segunda división que tenía que jugar un sub-17 unos minutos, un minuto aunque sea. Esto era porque en ese momento en Colombia querían promover a los jóvenes. Está bueno eso. Y los nuestros estaban todos lesionados, entonces me tuvieron que poner. Y la verdad, pues bastante bien. Obviamente el físico. Falcao siempre fue muy sensible, no era difícil verlo llorar, tipazo. Y ese... Para mí es puro Falcao, es como muy transparente. Y se nota que es un tipo sensible. Vos lo ves a la cara y te das cuenta que es un tipo sensible.
No sé, es como que te da esa sensación de buen tipo, de buena persona, que lo malo le duele y que trata de ser buena persona con todo el mundo. Se lo nota eso. O sea, uno cuando ve una persona a la cara, para mí se da cuenta de esas cosas, y con Falcao para mí es así. Había diferencia, pero cumplí. Y llega la etapa del momento de irte a River Plate, te vas a residencia de River y tu mamá cuenta que lo pasaste mal porque te robaban incluso abrigos, toallas, que sufriste, ¿no? Sí, a ver, no era fácil por el simple hecho de que el fin de semana no había partido y todo el mundo corría para sus casas y yo quedaba Te quedabas solo ahí. los primeros años solo. Eran tiempos difíciles, complejos, pero eso me fue fortaleciendo el Sí, carácter te va moldeando, para decir, mira, te va armando como jugador. he sacrificado la familia, vivir la adolescencia, vivir la juventud. Yo creo que tengo que hacer que valga la pena todo este esfuerzo. Entonces yo en ese momento fui muy psicorrígido y quizá no disfruté lo que tenía que haber disfrutado. Sí, yo creo que esos momentos, en el momento no lo valoramos como tal o no nos damos cuenta, pero con el paso de la carrera te das cuenta de que esos momentos donde lo pasas mal, estás alejado de la familia, han forjado un carácter que luego nos ha venido bien para, Sí. en este caso, que te ha venido muy bien para tu carrera. Y luego vas creciendo, vas quemando etapas y un día llega el día de tu debut. ¿Cómo fue? El día del debut, me acuerdo, esa semana yo había vuelto del Sudamericano Sub-20 que habíamos ganado con Colombia. Y mis botas estaban duras, porque en esa época estaban duras, me las puse y me sacaron ampollas. Y me acuerdo que el viernes estábamos entrenando con la reserva y estaban los hermanos Higuaín, Gonzalo, Federico, que jugábamos en la misma categoría, que era la reserva. Y yo estaba con los pies que no podía. Entonces el entrenador del equipo de reserva me dice, mira, no, mejor descansa este fin de semana porque tenía lleno de ampollas los pies. Entonces me voy a la casa de un amigo en el centro de Buenos Aires y duermo a la siesta cuando de repente me despierta la empleada de la casa de mi amigo. Me dice que te están llamando de River, que tienes que ir a entrenar con el primer equipo a las 7 de la tarde. Y yo me levanto y decía, estoy soñando. Estoy soñando. Y me dice, no, tienes que ir para River, que te están llamando, buscando por todo lado, que tienes que ir a entrenar con el primer equipo y vas a concentrar. Y yo, ¿qué? Y yo decía, dormido, me dolían los pies. Me agarré un taxi y me voy al Monumental, que el primer equipo entrenaba ahí. Entreno, un dolor. Pero no dijiste nada. No dije nada. Un dolor y me dice, bueno, te vamos a dar ropa que te quedas concentrado. Y yo pues ya pensaba en el domingo, un fastidio, con así incómodo. Decía, no puede ser que el día soñado de hace, no sé, toda mi vida Claro, te llega esté sufriendo esto. Es increíble eso, ¿no? Que en el momento que te llega la oportunidad, es justo cuando tenés ampolla en los pies, te duelen los pies. Es una cosa de loco, es luchar contra la adversidad. Es impresionante, pero bueno, fíjense cómo se lo comió y fue para adelante como un caballo. Ahí, pero yo ni hablaba, estaba mudo, encima con dolor en los pies. Y finalmente Leonardo Astrada, el entrenador en ese momento, bueno, me pone el domingo, entro por Gastón Fernández, un delantero. Empecé a jugar ese semestre, creo que jugué 5 partidos, no jugué mucho. Ya el segundo semestre sale Leonardo Astrada, entrenador. El River Fuerte estaba la un poco historia, mal hay cosas que no institucionalmente. sabía de Falcao. Está bueno, ¿viste, Ander? Está muy bueno porque era lo que les decía, se nota que era un video completo. Yo la única parte que pude escuchar antes fue el corto ese que habla de lo que fue el Mundial 2014, que se lo pierde por una lesión. Y la verdad es que no llegamos a esa parte, no les quiero hacer mucho spoiler, pero puede ser que se pongan a llorar tranquilamente, porque te llega verdaderamente lo que le pasó a Falcao. Lamentablemente las lesiones lo sacaron en los momentos clave, en los momentos cúlmine de Colombia en ese caso, pero bueno, hay que ver a nivel clubes también qué le fue ocurriendo. Hay una entrevista donde le había... vamos vuelta. Hay una entrevista donde le habla un niño fanático de él que le dice que se recupere pronto de una lesión. Obviamente explotó en llanto. Y es que se nota que es un tipo muy sensible. Pero
quiero hacer una cosa antes, porque ya que estamos y vamos escuchando lo que dice el Tigre, también quiero que le vayamos poniendo imágenes a lo que va diciendo. Entonces, no sé si están de acuerdo que vemos las declaraciones, vamos viendo las cosas, y también, a la par, podemos ver, por ejemplo, el debut de Falcao en River. Miren. Bueno, una locura, la verdad. Una locura lo del Tigre, que ese fue su debut en River. Acá está hablando un poco del paso por River. Bueno, el debut como titular es fundamental para tenerlo en cuenta. Marcando 2 goles ahí contra Independiente, como lo vimos. Lo felicitó un jugador como el Rolfi Montenegro, mucha trayectoria también. Falcao no tiene reemplazo en la selección, eso es cierto. El mejor 9 de la historia de Colombia, dice Hunter. Yo estoy de acuerdo también con eso. Y esa lesión que tuvo Falcao 2014 en Mónaco, la verdad sí me dio tristeza. Es que, bueno, ahora lo va a hablar, ahora lo va a decir. Viene Mostaza Merlo y yo estaba jugando en reserva sin tener tantas oportunidades en el primer equipo. Y después, como en octubre, el equipo andaba mal, no ganábamos. Hay un clásico con Independiente y me concentran después de mucho tiempo. Y ese día me llama Mostaza Merlo, ya entrenador, me dice, mira, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿por qué? Me dice, si te meto 20 minutos, ¿te da miedo? Me dice. Y yo, como, si estuviera miedo, no estaría acá, le digo. Me gusta esa respuesta, me dice, vas de titular. Uf, contra Independiente, era el clásico, el Independiente del Kun Agüero. ¿Y ese era tu primer partido como titular? De Villa, y era mi primer partido como titular. Y ahí yo le digo, me dice, no le digas a nadie. Y yo estaba tan nervioso. Volví a la habitación y siempre nos juntábamos con Jonathan Santana, que jugó el Mundial de Sudáfrica con Paraguay, y el viejo Patiño. Nos juntábamos antes de los partidos y orábamos, pedíamos a Dios, y yo estaba muy nervioso y les tuve que decir, mira, me dijo esto el entrenador, que voy a jugar. Y ellos me contuvieron, me ayudaron. Cuando salimos al campo ya me sentía con toda la energía y ese día clavé 2 goles. Sí. Aparte el primer gol, era el gol como yo jugaba en la Play. Yo jugaba en la Play y siempre la picaba. Cuando iba a definir con el arquero, la picaba. Y todos mis amigos decían, ya basta de picarla. Y el primer gol en el Clásico lo hago picándola con izquierda, pero ya era automático. Era de tanto hacerlo en la Play que me salió en el campo natural, en mi primer partido como titular. Ahí en Argentina mirá el dato que te tira acá Falcao, que creo que no lo debe haber dicho en ningún lado, que en su debut marcó el primer gol pensando cómo jugaba él en la Play. No es una locura esto. Lore, pilar fundamental para ti. ¿Cómo fueron esos inicios? Porque creo que costaron, ¿no? Sí, muy difícil. Sí. ¿Cómo hiciste para No, voy a contestar desde el comienzo. Me acuerdo, enero del 2006 o febrero, me llama un amigo y me dice, mira, va a ir el hermano de Alex Campos, un cantante colombiano, a estudiar a Buenos Aires. Ayúdalo, no sé qué. Entonces yo le di una mano al principio y va a la iglesia que yo voy, pero él va con Lore. Y yo cuando la veo, y yo quedé impactado. Y yo la vi a Lore y al otro día lo llamo, oye, ¿cuándo vamos a salir a cenar? Y ahí empezamos a salir. Míralo al Tigre enamorado. Yo estaba muy tímido, yo de verdad ni le hablaba a Lore. O sea, no era capaz de entablar esa conversación. Estaba un primo mío y les ayuda. Alex Campos es un cantante de música cristiana. Gracias por toda la data que me van tirando en el chat, loco. Me gusta porque me dan contexto y bueno, está bueno informarse de estas cosas. Muy linda hasta el momento, 8 minutos 50, y pocas veces me pasa que con una entrevista me quede tonto mirando la cámara, o sea, mirando lo que está pasando y prestando atención. Pero la verdad es que habla muy bien Falcao. Habla tranquilo, habla relajado y te va llevando con un hilo conductor que vos te vas imaginando la situación. Nada, me está encantando hasta el momento. Capaz. Y obviamente mucho mérito de Mario Suárez, es el entrevistador, espectacular. Y ya empezamos a tener confianza y yo le invitaba, bueno, vamos al cine. No puedo, bueno, vamos a ver una película a tu casa. Sí, ven, cuando iba habían como 30. Pónganse cómodos y la disfrutamos. La persona. Y así me tuvo como 2 meses. Porque a ella no le gustaba que los futbolistas, o sea, que fueras futbolista, ¿o no?
Ella no tenía mucha idea de fútbol. Ah. No tenía mucha idea de fútbol, pero obviamente los futbolistas no tenían buena imagen. Sí. Y la última fecha del fútbol de ese año, el 2006, Gallardo, Marcelo, se iba al Paris Saint-Germain. Y yo le digo, no, hay un compañero, no sabía ni quién era Gallardo ella. Y me dice, no, hay un compañero que se va a jugar a Francia y nos invitó, me acompañas. Y creo que la mamá le dijo, acompáñalo. Y ahí es cuando ella vamos en el coche, lluvia, tráfico, le pongo música romántica, no sé qué. Yo me iba al otro día de la noche. Yo el me iba último romántico, para el Miami de tigre. vacaciones, y ahí le empiezo a tirar todo. Me descargué, le dijo, no, me gustas tal, no sé qué. Y ahí ya, como que ella afloja y no aguanta ante tanta belleza, presión. tanta belleza. ¿Le metiste Después una presión? Sí, a los 5 meses le pido matrimonio y nos casamos a los 5 meses, muchachos. 10 meses. Y de ahí ¡Qué a Oporto. locura! Adaptación El cero. último, verdaderamente el último romántico, el Tigre Falcao, verdaderamente. O sea, 5 títulos creo que son. Metes 18 goles en una sola temporada en el año que ganáis la Europa League. 17 en Europa League y, 17, tenía y 18. sí, y como 21 o 20 en Liga. Entonces entra Los colombianos somos muy estratégicos para conquistar al enamorado. Jorge Méndez en tu vida, ¿no? Sí. ¿Qué hace él para conseguir a Radamel Falcao? Que entiendo que te querrían todos los agentes del mundo. No, a ver, obviamente en Portugal o en el mundo entero su reputación, pero él me da la atención que yo no tenía, por eso yo cambio. Porque ¿La atención a qué te refieres? la atención, que lo llamaba por teléfono y me contestaba, yo decía, el mejor agente del mundo, lo llamo y me contesta, eso no me pasaba antes. Sí, pero en esos momentos también cuando quiero obtener algo de ti, ¿no? Claro, pero es que el problema fue que con la persona que yo estaba, Que era la de Argentina. yo no podía, yo lo llamaba y No te contestaba. me contestaba. Sí. Y yo Sí, quizá era en su lamentablemente. momento el más mejor, importante. más importante de su cartera de jugadores. No estuvo vivo ahí, ¿eh? Entonces yo dije, no, yo no. Hay una serie de situaciones familiares también que me obligaron de alguna manera a cambiar y bueno, Jorge en ese momento, pues era el mejor agente del mundo, pues ¿Y en qué es especial él? Perdón, lo sigue siendo, Jorge Méndez sigue siendo uno de los mejores representantes del mundo, o tiene una cartera muy buena, la verdad. Pero bueno, acá te dice un poco Falcao por qué es uno de los mejores también. En comparación con otros que has podido conocer. busca el mayor beneficio para el jugador o pelea por el jugador ante un club. Claro. Entiendo que esto de la representación también después hay situaciones en las que Sí, te llevas es plata. complejo y los agentes no muchas veces miran por el bien del futbolista. Claro, Por priorizan más primera el vez bien o de las económico. primeras su veces bien. debiste ser de los primeros en que un fondo de inversión, Doyen Sport, adquiere un porcentaje tuyo, ¿no? ¿Eso es correcto o no? Sí. ¿Cómo funciona eso? No, yo no tenía ni idea. Ah, o sea, no- No, yo me doy cuenta en el año, casi 10 meses después de haber llegado al Atleti. El que pone el dinero y le paga al Porto, en su gran mayoría, es Doyen Group. Y yo nunca supe. Voy un día al odontólogo y este odontólogo parece que era amigo de la persona que gestiona. ¿Tuvo más peso Falcao o el pibe Valderrama para Colombia? Uy, eso para mí no es algo que pueda responder yo, Hunter. Para mí es algo que te puede responder un colombiano, en este caso Ander, o el colombiano que esté viendo ahí. Para mí es algo que muy personal y obviamente uno desde afuera puede verlo en base a logros, en base a lo que vio dentro de la cancha, pero la realidad es que para mí el colombiano es el que más lo sintió y es la respuesta más importante a eso. Pero bueno, el pibe Valderrama fue importantísimo en su momento y el Tigre es cierto que para mí jugó en una camada de colombianos, no sé si más vistosa, pero qué sé yo, estaba rodeado de Falcao, estaba rodeado de James, tenía Juanfer también, bueno, estuvo Jerry Mina también, estuvo Cuadrado. Estaba rodeado de jugadores que acompañaban también a Falcao y quizás Valderrama era uno de los que más sobresalía
después estaba el Tino Asprilla, bueno, había un par de jugadores, pero me parece que la camada de colombianos de este último tiempo... Ambos porque marcaron historia. Ahí Pibe está. Valderrama fue 10 y Falcao es un 9, son diferentes posiciones. Claro, pero lo que dice Hunter Under es quién tuvo más peso. O sea, no estamos hablando de uno delantero, el otro es enganche. Estamos hablando de quién tuvo más peso. Es difícil de responder igual. Entiendo también la respuesta de Under ahí. Mencionaba al fondo. Y cuando me dice, mira, un amigo te quiere conocer, y bueno, en portugués, y una foto o algo, y me empieza a hablar, mira, nosotros somos dueños de tu pase. Y yo, ¿qué? No sabía nada. Somos dueños de un porcentaje, y no tenía ni idea. Y en el odontólogo me entero y lo llamo a Jorge. Digo, oye, ¿qué pasa? Que me dicen que este fondo es dueño de un porcentaje de mi pase, no sé qué. Sí, es una historia compleja, no sé qué. Bueno, temas del Atlético de Madrid, y así fue que me enteré que esto había pasado. Y llegas al Atlético, ¿qué jugador es el que más te sorprende? De llegar ahí y decir, este jugador... Este jugador y un jugador con pelos Es tremendo, así. ¿no? Esto que acaba de decir de que una empresa es dueña de un porcentaje de su pase. Es increíble cómo el fútbol se fue metiendo en eso, más en eso, en que aparecen grupos empresarios que compran jugadores y van poniendo ese jugador en diferentes clubes. Ya no es como antes que venía el club y lo compraba el futbolista. Ahora hay grupos empresarios que se encargan de eso. Pero bueno, ambos la verdad, porque dejaron huellas es difícil escoger. Y bueno, es verdad. Yo estoy de acuerdo. El número 4. Yo tenía el pelo afro, tenía un pelazo, ¿eh? Sí, sí. Ahora tengo menos pelo. Pero... Alcancé a compartir con Forlán. Forlán me parecía un jugador fantástico. Reyes tenía mucha calidad. Arda no lo tenía. Y después lo fui conociendo bien. Pensaba que natural. tenía Arda de primeras. Y dije, no lo conocía y este tipo tiene una calidad enorme. Arda Güler fue el que más me sorprendió porque no lo conocía. Dime lo mejor y lo peor del Cholo. Lo mejor y lo peor. Yo creo que lo mejor es que te Pará. Esto ahora lo vamos A a lo mejor- escuchar, pero quiero leer lo que decía Hunter ahí. Porque James tiene quien lo ama y quien no lo quiere ver más en la selección, pero creo que Valderrama y Falcao no tienen a nadie que no los apoyen. Bueno, con respecto a eso, Hunter, ahí sí yo voy a dar mi punto de vista. Y el tema de James para mí pasa por un tema de que de disciplina, de profesionalismo pasa el tema de James. Que a nivel clubes nunca se pudo asentar en un equipo, que nunca pudo estar más de 2 años, que es como que nunca encontró regularidad por diferentes actos de indisciplina, según lo que se dice. Entonces hay gente que dice, no, yo no quiero un tipo que no corre, no quiero un tipo que no mete, no quiero un tipo que no entrena, no me gusta James. Y hay quienes dicen, déjalo, es un jugadorazo. En el caso de Valderrama también tenía un par de, no digo odiadores, pero sí gente que lo criticaba por esta falta también de entrenarse, de ser un futbolista profesional. Valderrama también tiene mucha noche, mucha joda. Para mí Falcao en ese sentido es de los colombianos el más profesional de todos, diría. O sea, no voy a poner en el top número 1, pero sí voy a decir que es uno de los más profesionales. Entonces, por ahí, por ese lado, podemos decir que Falcao fue uno de los que más... uno de los más queridos, podemos decir que fue Falcao. Eso sí. Ahí está, lo dice Ander. Falcao tiene mejor disciplina, por supuesto. O sea, poniendo en análisis a los tres, a Falcao, a Valderrama y a James, Falcao es el más disciplinado de los tres. El que más se entrenaba, el que más se esforzaba... Y bueno, el más futbolista de los tres, creo yo. Y lo peor. Yo creo que lo mejor es que te contagia tanto. Lo peor, tal vez lo pesado del día a día. Claro. Desgasta mentalmente. Estando en el Atlético de Madrid se habló mucho de equipos que te querían del Madrid. Pero pensar que hay gente que lo putea al Cholo, boludo. Jate joder, es un técnico que le llega al jugador. Barça. ¿Cuánto de cerca has estado de ir a uno de esos equipos? Del Madrid. Bueno, una gala, Lo de la servilleta vas a contar. lo de la servilleta. Florentino te dice que te ofrece una servilleta como hizo con Zinedine Zidane. Uy. Y me pone la servilleta, yo tenía Casillas ahí y estaba el de prensa del Atleti. Alique. ¿Real Madrid cerca de contratar a Falcao? A ver qué dice el Tigre. Rafa Lique, y me decía, no, por favor, esconde esa servilleta.
Me decía, por favor, y Florentino se acercaba y me ponía la servilleta ahí. Fue un momento muy incómodo para mí, porque lo tenía Florentino ahí, que firmaba la servilleta, y el otro lado Rafa, claro, se veían súper amenazados. Imagínate que sale eso a la luz ahí. Que No, lo del Real Madrid, obviamente, no sé qué tan cierto hubo manejos o... Pero hubo reuniones, yo creo, ¿no? O sea, al menos de tu agente. Estuvo cerca de jugar en Real Madrid el Tigre, boludo. Seguramente. Hasta me hicieron llamar por una persona al Real Madrid. ¿Y qué te dijo? Esto nunca lo había dicho, pero obviamente había interés, pero obviamente tenían a varios jugadores, Bale, no sé qué, ese verano, pero yo significaba mucho para el Atlético de Madrid. Estamos hablando 2016, 2017, ¿no? O un toque antes. O estamos hablando desde muy antes. Creo que era 2015, 2016, puede ser esta fecha ya. Y no sé si tampoco con la persona que hablé era él, porque Florentino obviamente lo identifico, su voz y demás, pero fue una situación compleja y yo ya estaba muy identificado con el Atleti y lo que significaba para todos ellos. ¿Y el Barça? ¿Ha habido algún acercamiento también alguna vez o no? No sé hasta qué punto, porque a veces te pueden esconder cosas. Hasta un agente le puede interesar no ir a cierto lugar y te lo esconden. Miguel Ángel Gil nos cuenta que tenemos que venderte porque no podemos hacer, o no puede hacer el club frente a... No puede retenerte. Para mí eso fue un poco decepcionante de parte del Atlético de Madrid. O sea, pensé que... O sea, no tengo rencor y nada y entiendo la situación, porque finalmente la situación nos obliga a venderme a mí como lo hicieron con el Kun, Sí. como lo hicieron con Torres. Pero pensé que en ese momento por lo menos iba a tener una oferta por lo menos para intentar retenerme. Pero nunca recibí nada de ellos. O sea, ¿Y eso te dolió? Sí, yo tengo buena relación con Miguel, pero nunca se lo dije, la verdad nunca lo hablé. Pero Esto es cuando se fue el Atlético. El Atlético lamentablemente no tiene la billetera que tienen el Real Madrid, Barcelona y los gigantes de Europa. Entonces cada tanto tienen que vender para poder estabilizar el club y obviamente tapar alguna que otra deuda que pueda llegar a tener. Y además la realidad es que Falcao temporada tras temporada se iba superando y cada vez metía más goles y le tenía que aumentar el sueldo y aumentar el sueldo. Y llega un punto que ya tocaste el techo en Atlético y tenés que pegar el salto a otro equipo. Pero bueno, entiendo que a veces hay malos manejos y en este caso Falcao sintió que se manejaron mal. No vi ningún tipo de esfuerzos para intentar que yo me quedara, sino al contrario. Exacto, era como andate. Te tenemos que vender. Podemos venderlo de la mejor manera. Había interés de muchos clubes en Europa. ¿Por qué Mónaco? Si voy al Madrid está Cristiano, si voy a no sé qué, está... Iba al Manchester o estaba Rooney o así. Y en el Mónaco querían hacer un proyecto a largo plazo, muchos años, y que yo fuera esa bandera y que finalmente fuéramos un super equipo. Pero aquí siempre se ha hablado de que Méndez a lo mejor allí él tenía mucha mano, como que el motivo, o uno de los motivos principales era porque él tenía más comisión ahí. ¿Tiene algo que ver o no? Supongo que tú no te enterarías de esto. Sí, esas cosas no te enteras, finalmente no te enteras, pero en el fútbol se manejan tantas cosas a espaldas de los jugadores que la gente no se cree que estamos al tanto de todo, claro. No es así. Tú no sabes qué puede haber entre agentes, directivos, son cosas que se manejan entre ellos y tú nunca te llegas a dar cuenta. ¿Es verdad que el príncipe de Mónaco tuvo algo que ver también en que llegaras? ¿O habló contigo? Sí, el príncipe no solo me llamó, me invitó a su palacio. Perdón, otro contexto que quiero poner acá. En Mónaco se maneja mucha guita, se maneja mucha plata. Se dice que también es uno de los lugares donde está el casino, obviamente. Hay mucho dinero, se mueve mucha plata. Una de las carreras de la Fórmula 1 también se corre en Mónaco. En fin, se maneja mucho dinero, se maneja mucha plata y por eso también tuvo el dinero Mónaco para ir y comprarlo. Nada que ver al Mónaco que está hoy en día, ¿no? Que hoy en día el Mónaco es un equipo
obviamente en la Liga de Francia puede estar en las primeras posiciones, pero ya no compite como competía antes. Y estoy hablando de la época en la que estaba Falcao, en la que estaba Mbappé. Era un equipazo Mónaco en ese entonces. Hoy en día, para mí puede reflotar un poco con esta llegada de Pogba. O sea, tranquilamente puede volver un poco más arriba Mónaco. Pero ya no me debo ir ahora. Si sube video en YouTube lo veo. Dale, tranqui, Ander, anda tranquilo. Un saludito enorme. Pero bueno, como digo, en Mónaco se maneja mucha plata, se maneja mucho dinero. Y bueno, y por eso llegó la compra a Radamel Falcao, al Tigre. Ha sido el príncipe, es fanático y está muy pendiente del club y él termina siendo también muy influyente para que yo fuera. ¿Y qué aprendizaje sacas de esa etapa en Mónaco? Yo creo que Mónaco me enseñó que uno tiene que ser agradecido, ¿no? Y de valorar lo que uno tiene, porque ahí me dieron tanta importancia, me ayudaron y aún yo creo que estoy en deuda con ellos porque quizá yo no lo vi así en ciertos momentos, pero ellos me enseñaron al ser agradecido, al dar segundas oportunidades y muchas otras cosas que en el fútbol casi no se ven, ¿eh? Y ellos se portaron como gentlemen todo el tiempo. Llega una lesión importante en tu carrera, lesión de cruzado. ¿Ahí qué? Tenía el Mundial a 5 meses y yo dije... Qué dolor esto. A la mierda todo. Qué dolor. Perdón por la palabra. Yo creo que es el primer taco que le escucho decir al Tigre en toda la vida. Dije, no me jodas en ese momento. Segundo, ¿cómo recuerdas ese día que te lesionas? O sea, tu primer pensamiento es el Mundial. El Mundial, claro. Antes de seguir con esto, quiero que le pongamos contexto a esta lesión del Tigre Falcao. Después obviamente fue volviendo a poco, ¿no? Pero acá está la imagen, el video, mejor dicho, de la lesión del Tigre Falcao en Mónaco. Con esta lesión el Tigre se perdió el Mundial 2014, miren. Acá viene la lesión, ya en el piso se dio cuenta automáticamente. Ah, qué dolor. Se le cayó con todo el cuerpo encima el jugador, el defensor. Y ahí se va en camilla, se retira en camilla el Tigre Falcao. A esta lesión se refiere, fue en un partido contra el Chasselai en Copa de Francia. Esto fue el 22 del 1 del 2014, lo tienen acá. ¿Te lesionas? O sea, tu primer pensamiento es el Mundial. El Mundial, claro. El Mundial, y ahí me acuerdo que esa noche me traen de ese lugar en avión privado a mi casa. Y ya hacían llamadas, pero ya sabían. Ya el doctor me ha hecho los test que te hacen ahí, te mueven la rodilla y la rodilla sigue para todo lado. Y yo en ese momento ya dije, ya está. Yo ya sabía que no me lo habían confirmado, pero yo dentro mío sabía. Y dije, el Mundial, y entré en un momento de lucha. Y sí que un momento difícil de lucha, de preguntas, de Dios, ¿por qué? De una guerra interna. Gracias a Dios ya había llegado mi primera hija, Dominic, ya... Claro, Falcao lo que buscaba el Tigre era un sostén, algo que en lo que aferrarse en ese momento, que obviamente debe ser de lo peor que le puede pasar a un futbolista, sin dudas. No solo lesionarse, perder su Mundial, que es durísimo. Pero bueno, ahí encontró su sostén en su familia, en su esposa, en su hija. Un tipo muy familiar. Ya no solo pensaba en el fútbol como por ahí un año atrás en el Atlético de Madrid, que era todo fútbol, sino ya era un poco más otras cosas. Humano. Sí. Pero fue un palazo durísimo, durísimo. Yo dentro de todo, cuando me lesiono, digo, sé que es difícil, voy a dar todo lo de mí, trabajar a matarme, vamos a hacer todo lo posible y después, cuando llegue el momento de decidir, vemos en qué estamos. Yo creo que por José, él me lleva al Mundial. Claro. Él esperó, él tenía mucha fe y esperó hasta último momento. Sí. Y ya tenía que dar la lista y la noche anterior me llama y me pregunta, ¿y qué vamos a hacer? Entonces yo le digo, mira, no estoy haciendo tal ejercicio, ahora menos voy a competir. Sí, pero supongo que tuvo que ser muy duro para ti, Tigre. Sí, o sea, claro. En ese momento tu primer Mundial, del objetivo que tenías... Estábamos concentrados en Buenos Aires
Yo hasta el momento no había llorado, pero el momento que ellos se iban en el bus y yo me iba en el coche con mi amigo, En otra dirección. dije, no, ahí ya me quebré y no aguanté más. Ahora, imagínense lo que hubiera sido la selección colombiana del 2014 con Falcao de 9. Imagínense lo que hubiera sido esa selección que se queda eliminada en cuartos de final contra una selección brasilera que después pierde 7-1 con Alemania. O sea, un partido que encima pierde 2-1, si no me estoy equivocando. Imagínense lo que hubiera sido esa selección con Falcao de 9. Qué locura, lo que nos perdimos con el Tigre Falcao en ese mundial. Es duro para mí escuchándote, imagino que para ti. Luego volveremos a la selección, pero de Mónaco, Premier League, ¿por qué Manchester United? Y el Manchester... El Tigre a Manchester. A ver, el Manchester es, junto con el Madrid, el Barça y el Bayern, quizá los clubes... Pero pará, antes de ir con esto, yo todavía me acuerdo, Hunter dice, en el 2018 mi Milan buscó a Falcao, pero el Mónaco lo blindó. Y Mónaco tiene mucha billetera, Hunter, era lo que venía hablando recién. Antes de ir con esa parte que llega al Manchester, quiero que veamos, mejor dicho, un partido en especial que es el que yo por lo menos ahora más me acuerdo, que fue una cátedra de Falcao, que fue justamente contra Manchester City. Partido de Champions, Mónaco lo volvió loco al Manchester City y bueno, fue una cátedra del Tigre Falcao, que metió 2 goles. Y no metió 2 goles nada más, metió 2 golazos. Ahora lo vamos a ver, por supuesto. Silva, ahí, Mónaco. Qué locura, mirá ¿vieron la chivita del Tigre ahí? Mirá lo que era este equipo. Mirá lo que era este equipo, boludo. Mirá lo que era este equipo, es increíble. Bueno, Mendy, Subasic, Sidibé, Glick, Raggi, Fabinho, Bakayoko, que después Bakayoko termina yendo al Chelsea, Bernardo Silva, Lemar, Mbappé, Falcao. Era un equipazo este Mónaco. Un equipazo tenía Mónaco. Ahí dando la charla Falcao, un capitán, un líder con todas las letras, el Tigre. Y hablando con Kylian. Lo bien que jugaban estos dos, Lo bien que hicieron las cosas. Pero bueno, quiero ir a los goles. Quiero que veamos los goles, que al fin y al cabo es lo que quería que vean. Estaban offside. Primero tranquilo, El primero tranquilo de palomita. Qué delantero, Un delantero nato el Tigre. Este directo se transformó en un homenaje al Tigre Falcao directamente. Qué bien que le agarró acá, mirá. De cabeza ahí al segundo palo. Inatajable. Ni se despeinaba cuando cabeceaba el Tigre. Y pará, porque el segundo gol que mete Falcao es mi favorito por lo menos. Y es más, me animaría a decir que es uno de los mejores goles de la trayectoria, de la carrera del Tigre Falcao. Bueno, seguía avisando mientras tanto, Lo que atacaba este Mónaco. Este Bernardo Silva. Acá se lo come igual. Puede haber sido un penal tranquilamente eso. Penalcito. A ver qué hace en el penal el Tigre. Penal del Tigre. Y sí, efectivamente lo ataja. Lo que se adelantó Willy Caballero en este penal. Mirá dónde atajó. Mirá dónde lo atajó directamente. Esto en otro momento se vuelve a patear, olvídate. En tiempos de VAR, en época de VAR, se vuelve a patear este penal. Pero bueno, lo importante es que tuvo revancha. Y miren lo que hizo en su revancha el Tigre Falcao. Se la bancó ahí solo.
No, el Tigre. El Tigre juega otra cosa, Ahora hacer Kiki ahí, Kylian Mbappé, lo flaquito que estaba Mbappé ahí, boludo. Ahora está más morrudito. Miren lo que hace. Se la bancó ahí solo contra Stones. Qué bien que define. No, una locura. Un enfermo, boludo. Un enfermo total. Pero bueno, ganó 4-3 y ese es el partido que yo por lo menos más recuerdo de Falcao en Mónaco. Así que ahora vamos a ir con la entrevista. Su paso al Manchester United ahora. A ver, el Manchester es, junto con el Madrid, el Barça y el Bayern, quizá los clubes, o la Juve, no sé, y ellos estaban interesados en mí. Lo que pasa es que llegó un momento erróneo, porque ellos estaban en una etapa donde el entrenador que manejaba todo el club se había ido un año antes y estaban desubicadísimos. Ser Alex, y cuando él se va se encuentran con que tienen que empezar a tomar decisiones que en 25 años no lo habían hecho. Y no estaba preparado el club quizá para eso. Preparado el club para eso y empiezan a hacer cagadas todo el mundo. Llegó con Van Gaal, Luis es difícil. Van Gaal. Dime algo bueno de Van Gaal. ¿De Van Gaal? Algo bueno. Algo bueno. Uy. Algo bueno, eso es buena pregunta. No, tiene cosas buenas, oye. Tiene cosas buenas. El peinado. No, ¿sabes qué es bueno de Van Gaal? Que te dice las cosas en la cara. ¿Sí? Sí, me lo dijo. Para mí eso es importante en una persona. Sí. Es frontal. Sí. Que yo sí tenía que ir y decirle algo, preguntarle algo, me lo decía y me decía la verdad. Y me decía, por esto. ¿La verdad o su verdad? Claro. O su verdad. Sí, no, su verdad, manera de verlo, te decía. Yo estaba haciendo no existe titular, la verdad absoluta. Ganamos. El tema de Van Gaal es que él piensa que tiene razón en todo y es muy bocón. A veces es demasiado bocón, creo yo. Por algo, no muchos jugadores tienen buenos recuerdos de Van Gaal. Fíjate que tuvo problemas en su momento con Di María en el Manchester United. En el Manchester United tuvo problemas con todos los jugadores, de hecho, de ese plantel. Es increíble. Es un partido con el Everton, yo hago el gol y me voy a la selección. Vamos a jugar a Nueva York unos amistosos. Y vuelvo y él me dice, mira, voy a cambiar el sistema porque creo que el equipo no está bien y necesito cambiar el sistema y voy a poner a Van Persie, que está mejor que tú. Bueno. Me dice así. Y me saca. Pues yo ya vi que habían intereses más allá del simplemente hecho de elegir entre un jugador y otro, ¿no? De todas maneras, termina peleándose con Van Persie al final de temporada y Robin se va del club después. Entonces... Fíjense, se peleó con todo el mundo, Con todo el mundo se peleó. ¿Cómo tomas tú un jugador como Radamel Falcao, que has conseguido todo lo que has conseguido, que te ponga a jugar con el equipo sub-21, el de reservas, ¿no? No, cuando me llevó... Claro, es que eso es lo que no entiendo de él. Él dice, no, que un jugador cuando no está jugando tiene que ir a jugar a la reserva. Pero si eres, no sé, Víctor Valdés o Radamel Falcao, mira, ahórrate la humillación. Y ahí tuve que tragar veneno, como dice Bielsa, y ir a jugar. Luego de ahí te vas ido al Chelsea. Al Chelsea. Y hay una persona con la que dices que tienes una relación turbulenta. ¿Quién es? Con Mourinho. ¿Por qué? Porque me agarró el tercer año de él. Es que él me llamó, me decía, no, vente para acá, no sé qué, vas a jugar, tal. Y con Mourinho había salido campeón un mes atrás y yo llegué y en uno de los primeros partidos le habla a Hazard y a Terry como si fueran de la reserva. Yo dije, mala mierda. Le dije, ¿dónde me metí? Y había salido campeón por Hazard hace un mes y al mes y medio después le decía, no me hagas perder los partidos, no sé qué, tal. Y ahí dura hasta diciembre. Yo creo que el Hazard del Chelsea... Estamos todos de acuerdo que era detrás de Messi, Cristiano, Neymar, estaba ahí. ¿Cómo explicas lo que le pasó en el Madrid? Él no era un jugador de los que entraba al gimnasio y él entraba era a jugar al fútbol y a disfrutar del fútbol. No le gustaba la disciplina. Un sudamericano fiestero cualquiera, así. Entrenábamos y por ahí había corrido 1 kilómetro, pero había hecho la diferencia y nosotros habíamos corrido 4. Sí, pero yo creo que eso con el tiempo, con el paso, cuando vamos siendo más mayores ya no te da... Ahí es donde voy yo, porque él después, cuando llegas al Madrid, cumples más años,
otras exigencias, tu cuerpo no está preparado y es donde empiezan a saltar los problemas. Claro. Ahora quiero contar una cosa que yo sé, que no sé si se sabe. No me mires así, tigre. Después del Chelsea, creo que hay una opción de volver al Atlético de Madrid. Sí. Duermes en Madrid, en casa de una persona. Creo que estabas muy ilusionado en poder volver al Atlético de Madrid y al final no se da. ¿Es cierto? Sí, fue ¿Y así. por qué no se da? Alguien del cuerpo técnico, Sí. me parece. Sí. Y no es el Cholo. No. Pero El Esto Mono no Burgos. sabía, ¿no? no, O sea, yo creo que la gente del Atlético no sabía que, que No, existía la posibilidad de volver. No, la gente no lo sabe. Y creo que se podía haber manejado la situación Sí. de otra manera, sobre todo por lo que les di yo y por respeto a las personas. Pero fue un momento duro, me imagino, ¿no? Porque ya estás en Madrid para firmar Sí, fue un momento y al final... complejo. Yo te digo que vuelvo a lo mismo. Hay que partir de la base del respeto, ¿no? Obvio. Porque no eres un desconocido. Entonces vuelves a Mónaco. No, y además por todo lo que le dio Falcao al Atlético de Madrid. No es que llega un 9 que no tiene ningún lazo con el Atlético. Él siempre habla de los manejos, ¿por qué? Porque Falcao es una persona así, que tiene códigos, que tiene su manera de ser y que espera que se lo trate de la misma forma que él trata a los demás. Por eso habla de quizás un mal manejo del Atlético, pero sinceramente a Falcao lo tenés que recibir con una alfombra en el Atlético. ¿Y coincides ya con Mbappé? Claro. ¿Recuerdas la primera vez que ves a Mbappé? Me acuerdo que ya estaba Guido Carrillo en Argentina y me Kiki. decía, este chico es buenísimo, lo que pasa es que no se la pasa a nadie. ¿Ves? Me decía, pero es muy bueno. Hay un clic en él que ya deja de jugar para mostrarse a jugar para ganar. Me impactó eso, que tomaba buenas decisiones. Que era muy maduro para su edad, Sí. ¿no? ¿Recuerdas alguna historia con él? Que haya sucedido con él, entre tú y él. Yo soy el capitán de ese equipo. Me acuerdo, él no empezó jugando y yo entraba a la ciudad deportiva y me para La mamá. la mamá y me dice, te doy autorización para que regañes a mi hijo si es necesario. Tienes toda mi autorización, me dice. Y yo no caí en cuenta en ese momento, pero dije, es un chico que está bien rodeado, bien protegido y con su forma de comportarse en el vestuario me di cuenta que chico con valores, respetuoso. En ese momento... Para los que dicen que Mbappé es un agrandado y que no tiene código y no sé qué, el difícil Tigre te dice cómo es. para un joven El Tigre te manejar cuenta cómo es todo lo que se hablaba Mbappé. de él. Pero alguna riña o consejo sí que le diste, porque creo que en tu último cumpleaños te puso feliz aniversario el maestro y el alumno. Gracias por todos tus consejos. No, bueno, a ver, cuando él se hablaba de que si iba al Madrid o al París, ahí un poco hablamos de... No de lo que tenía que elegir, pero sí de lo que quería para su vida. Yo le dije, a ver, tú el día de mañana, si quieres ganar un Balón de Oro, es más fácil que lo ganes en el Madrid que en el Claro. Paris Saint-Germain. Es verdad. Entonces hablamos un poco y al final termina yéndose al París. ¿Se habrá equivocado en ese momento en elegir entre Real Madrid y Paris Saint-Germain e irse al Paris Saint-Germain de una? Porque bueno, hoy en día terminó en el Real Madrid, pero quizás si en ese momento elegía Real Madrid, hoy ya con 2 Champions encima, quizás un Balón de Oro también o 2 Balones de Oro encima, es otra cosa, no sé. O quizás también podía pasar que llegaba al Real Madrid y el Real Madrid no ganaba las Champions que ganó hasta hoy en día. ¿Qué sé yo? Y yo con él, pues éramos un equipo tan joven que yo tenía que estar muy encima de todos. Y a él la fase defensiva le costaba mucho y nosotros en la fase defensiva no podíamos regalar nada. Entonces siempre era Kylian marca, Kylian ven, Kylian muévete. ¿Qué te parece la etapa de Kylian en Madrid ahora mismo? ¿Cómo le ves? Está en un club donde tiene que demostrarlo todos los fines de semana y creo que está en una posición en la que no es la de él, no está cómodo. Para mí él no es 9. Llega el Rayo Vallecano. Cuéntame la historia de ese fichaje, ¿cómo fue? No, al revés.
el Rayo tú la sabes mejor que yo. La historia del fichaje. Tú sabes más información que yo. No, yo compartía Claro. todo contigo. No, pues yo estaba hablando con otro club en España. No sé. Sé el club, lo puedes decir. Claro, claro. Sí, Dilo. el Mallorca, sí. Lo comparto contigo y ahí tú me dices, joder, en vez de que vayas a Mallorca, vente con nosotros, no sé qué. Y yo, bueno, para mí, yo encantado. La época del Rayo va Ahí, bueno, llegando. cuando lo comentas con el Presi, no sé qué, él creo que me dices, te va a llamar, y pasaban los días y no me llamaba. Yo decía, Ahí empezaste a conocer a y yo Raúl. dije, ¿será verdad o me está mintiendo? Entonces me llama creo que el día anterior a que se cerrara el libre fichaje. Que te acuerdas al final, teníais unas condiciones y luego cambió al último momento, que Sí, se habla sí. bien de ti, gente lo sabe. Y claro, y luego al final llegaste y metiste en Sí, los primeros sí. goles, no sé cuántos goles, y te tuvo que renovar inmediatamente. Claro, sí, porque él Sí, habíamos Raúl. arreglado algo y al último me cambió. Cambió y yo dije, sí. bueno, está bien, vamos. Yo quería ir, ya me había ilusionado y ya dije, bueno, ya estamos acá, vamos adelante. Háblame del día de la presentación, que se llena el estadio, creo que es la primera presentación que hacen en la historia, abriéndolo, que había tanta gente. Sí. Y la gente, tú te ves ahí, que vas a tu presentación y la gente insultando al presi. Yo no entendía nada, yo decía, pero a ver. Soy malo, pero no tanto del Tigre, boludo. Escúchame, putean al presidente y está Falcao en el medio, boludo. El jugador va a pensar que lo están puteando a él también. O sea, están puteando al presidente porque trajo a Falcao. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Me estoy presentando, vinieron, pero ahí están insultando. Y luego Millonarios, el equipo del que Sí. siempre has sido aficionado. ¿Qué Colombia te has encontrado después de tantos años fuera? Bueno, es bastante... Contéstame, sin tópicos, va. No, Bogotá es una ciudad compleja, es maravillosa, tiene mucha riqueza gastronómica, cultural. Es muy difícil la movilidad. Y para nosotros como familia poder hacer vida normal se termina siendo complejo, porque pues yo no puedo ir a un centro comercial, pues si no, todo el mundo ahí, Sí. o si vas a un restaurante tienes que ir por otra puerta, o ir al cine por otra puerta. Entonces compartir esos momentos con la familia Sí, al aire libre es muy difícil y la gente no lo entiende. ¿Cómo ha sido el volver a tu Descubrirla. país, descubrir? ¿Ha sido un poco como The Last Dance de Michael Jordan? Pero en la mayoría de los estadios ha sido mucho respeto. Para mí, conocer el fútbol también me ha llevado tiempo, porque los campos no son como los de Europa. Sí, sí. O sea, los sufres. Vas a jugar unos campos que parece que estás entrenando en la arena de Miami. Entonces, el juego se termina haciendo lento, pero muchas El fútbol sudamericano, papá. Fútbol sudamericano. Eso es. veces el campo no te permite dar Potrero. velocidad, los jugadores están cansados, te comen las piernas. Yo te quiero preguntar, porque a mí nunca me ha pasado, ¿qué se siente al rechazar ofertas mareantes de China? No, sí, fue duro. Porque has tenido, me consta que yo he estado ahí, me consta que has tenido muchas. Y me acuerdo con el Mónaco íbamos a jugar con Marsella en Marsella. Y en la mañana de ese partido me dice el entrenador, no te puedo poner. Y yo, ¿qué pasa? Y dice, no, porque el club te va a vender a China. Y yo, ¿qué? Si yo no he aceptado, no he dicho nada. Y dice, no, ponme porque yo no me voy a ir. Y eran las cifras absurdas. Yo sé qué cifra era, o sea, no exacta, pero ¿cuánto de más? Era una locura. Sí, era mucho dinero. O sea, mucho ¿Cuánto es dinero. mucho dinero? No sé, como 12 millones más o 14 No, millones no, más de no, lo que no. yo podía ganar. Hay situaciones donde si me agarra en Es otro una momento, locura. por ahí La decía, cantidad de plata que mueve el fútbol asiático, el fútbol árabe, el fútbol de Medio Oriente en general, la guita que mueve. y me voy. Sí, sí, Si a mí me lo hubieran ofrecido un año después del Mundial, me voy. claro. Ya está. Me iba yo contigo de utillero ahí. Radamel Falcao, a ver, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida y quién te lo ha dado? Mi papá, quizá. Mi papá me dijo que todas las cosas que hiciera, le hiciera con el corazón. Que diera la vida en eso. Gran consejo. Muy, Te quiero pero preguntar, ya muy que saca buen tu papá, consejo. uno de los momentos duros de tu vida fue cuando fallece. Sí. ¿Cómo te enteras, cómo lo vives, cómo sales de esto? Entiendo que debe ser un momento muy duro. Fue muy difícil. Yo creo que hay cosas en la vida que uno tiene que buscar ayuda. A mí me costó mucho su pérdida, sobre todo aceptar las
Los momentos difíciles a veces les pongo tierra y trato de seguir adelante, pero eso están ahí, te siguen martirizando y no afrontarlo y vivir la pena y llorar y sufrirlo. Me costó varios meses o años poder dejar eso de lado porque lo tienes ahí escondido y piensas que ocupado y haciendo cosas lo vas a dejar y no. Los momentos difíciles, los dolores hay que afrontarlos y pasar el duelo como se debe para que después no te sigan pasando factura. Y eso a mí me costó, me pasó, yo creo que en mi profesión y sobre todo también con Lore, muchas veces en la relación terminaba explotando con ella cuando no tiene nada que ver, pero era por no haber arreglado mi situación con mi padre en ese tiempo. Has hablado de ayuda, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo he tenido momentos malos, también algunos los has conocido tú, y yo sí que he recurrido a ayuda. Cuando hablas de ayuda psicológica. Sí, de todo tipo. Sí. Yo creo que al que le sirve la ayuda psicológica a eso, al que le sirve tener algo espiritual también, es necesario, porque a veces no se pueden llevar todas las mochilas encima y necesitas descargar o sacar todo lo que tienes adentro, o recibir un consejo. Hay situaciones que no las sabes gestionar. A mí esto no lo sabe nadie, pero yo cuando llegué a Bogotá, la gente estaba muy encima, yo me sentía muy abrumado, me sentía asfixiado y llegué a tener episodios, no de pánico, pero sí de ansiedad. La ansiedad. Sí, ansiedad. Aparte que hay altura ya, entonces estás ansioso, Claro. no puedes respirar, no te sientes que estás respirando bien, y me ahogaba y terminaba pasando la noche entera sin dormir. Me sentía abrumado y cuando me daban esos episodios, lo que me mataba era que no sabía qué me sucedía, Claro, y no sabía cómo gestionarlo. No sabes cómo actuar. Es como que sentís que te estás muriendo, te estás quedando sin aire, sentís que te estás muriendo y no sabes por qué te está pasando, pensás que quizás tenés algún problema en el cuerpo, de salud, de lo que sea, y a su vez también no sabes cómo afrontarlo. El no saber qué te pasa y no saber cómo sacártelo, cómo enfrentarlo, son dos cosas que te hacen estar más ansioso y te hacen tener más ansiedad todavía. Así que yo lo entiendo perfectamente. Entonces entraban más ansiedad. Yo hablaba con Lore, pero ella tampoco sabía qué decirme. Y entonces, pues, no sabía qué me estaba pasando a mí. Claro. Y la despertaba a la noche y le decía, por favor, ayúdame porque siento que me ahogo y tengo que salirme de la habitación. Estábamos en hotel en ese momento, recién llegados. No estaba lista la casa y me tenía que salir de la habitación al pasillo de la habitación porque me sentía ahogado. Una locura. Y al otro día de entrenar, hubo un día que le tuve que decir al entrenador, mira, no dormí nada, pasé toda la noche despierto, déjame descansar. Y la gente no ve esas cosas. No, claro, la gente ve... No, la verdad. Esto es un poco también de lo que yo quiero hablar y te agradezco que te hayas abierto así, porque la gente ve a las personas de éxito como que todo es bonito lo que pasa alrededor. Y lo que comentabas tú antes, no saben cuándo has tenido un problema familiar en casa con un hijo, con tu mujer, cuando lamentablemente pierdes a un ser querido, y hay que saber sobrellevar esos momentos. Y es importante porque luego ahí te van a valorar sobre lo que haces en el césped que te ve todo el mundo. Sí, por Y ejemplo, no es fácil. Por ejemplo, cuando falleció mi papá, yo me acuerdo que fui a Colombia y volví y jugábamos un clásico con Marsella y yo quería estar. Y yo había estado siempre entero, no sé qué, pero por dentro estaba destruido. Y me acuerdo que iba de camino a Marsella en bus, que es cerca, y estaba sentado al lado de Cesc, de Fábregas, que había llegado al club en ese momento. Y me empiezo a sentir fatal. Y íbamos así, yo mal, dolor de cabeza, no sé qué. Llego al hotel y eso fue una semana después de mi papá haber fallecido. Y toda la presión y las situaciones que había vivido, mi cuerpo lo manifestó enfermándome. Y esa noche tuve 41 de fiebre. Pasé toda la noche, me tuvieron que cuidar porque estaba ardiendo de fiebre y al otro día me tuve que volver al hotel y descansar porque son cosas que uno lleva por dentro y no las exterioriza. Yo creo que esas cosas, al menos a mí me funciona como te he dicho antes, el apoyarme en gente y soltarlas. Yo, cuando tengo un problema y me lo quedo dentro, estoy peor. Es que tú... No, tú me conoces, tú me has visto en muchos momentos. Tú eres muy extrovertido y
y con las personas de confianza puedes abrirte. Claro, el Tigre es más reservado, Eso quizás. a mí me cuesta mucho. Yo no me abro. A mí me cuesta un montón decirle a alguien, mira, estoy mal o que me pasa Está esto. pasando esto, sí. No, llevo muchas veces las cosas por dentro. Ordena el top 3 de los equipos en los que has jugado por orden de importancia para ti. Uf, Atleti. Por eso te digo que me dolió mucho Sí, sí. Cuando no, querés- que no. Cuando querés tanto un equipo y de repente no recibís el mismo trato, o sea, que se compare o se condice, mejor dicho, con lo que vos lo querés, y es una decepción, creo yo. Lo que siente Falcao es decepción. Esto no sé si la gente lo sabe. No lo me tiene tan claro, mostraron ¿eh? un esfuerzo para que me quedara. No. O sea, pues yo no puedo decir, mira, vengo a renovar. No puedo tocar la puerta. Pero yo creo que esto la gente del Atleti lo va a agradecer porque yo creo que no lo saben tanto. Y yo creo que también es por esto que has contado tú, de que te cuesta un poco expresar también tus sentimientos o abrirte tanto. Mira, y podría poner a Leti y el Mónaco ahí en ese lugar. Por el Mónaco, para mí, mi familia es muy especial. Y ¿Y el tercero? pongo en el mismo lugar al Porto. ¿Y quién? Estás empatando, ¿no? Estoy No, empatando, me pones en problema. Yo voy a poner primero Atleti, segundo Mónaco y tercero Porto. ¿Dónde has sido más feliz? En Atleti. Me tienes que decir uno, el mejor entrenador que has tenido. No sé si el mejor, pero el más influyente para mí Cholo. ha sido el Cholo realmente. El Cholo, El marcaje más duro que has tenido. el Cholito. ¿Ramos? He de decir que a mí me has pegado muchísimas patadas entrenando y algunas de mala leche. Esa es Algunas de mentira. mala leche. ¿Cómo? Mentira. ¿Cómo no? Casi me lesionas en un entrenamiento. ¿no? La última etapa en Vallecas, yo estaba ya de central y él de delantero y me pegabas unos palos terribles. El otro día escuché a LeBron James que decía que, fíjate la de contratos que habrá firmado en su vida tanto dentro como fuera del deporte, que el contrato más especial por ahí o la negociación más importante fue la de cuando firma su primer $1.000.000. Uf. Porque dice, yo nunca había visto este dinero y tal, mira luego que ha generado muchos ingresos. ¿Cuál es la mejor negociación de tu vida? Tanto dentro como fuera, y no hablo de... No tiene por qué ser a nivel económico, sino a nivel sentimental para ti o... No, a ver, quizá en el momento que pasó de Porto a la Leti, ahí como que hago un contrato, no fue el más importante, ni mucho menos, pero sí un contrato que ya te empieza a permitir poder invertir más, tener una tranquilidad económica, entonces eso lo valoré colchón. muchísimo. Quizá está muy lejos de lo que cobré después, pero muy lejos. Jano, esta reacción tienes que subirla a YouTube. Estuve embobado este tiempo, bien entretenido. Ok, Miguel, después la subo. ¿En qué inviertes tu dinero? Yo sé... Gracias por alguna verlo, loco. Gracias por acompañarme todo el directo de fondo, Miguel. en la que por suerte somos socios. En principio, me parece que lo tangible me da más seguridad. Lo que pueda ver, tocar y demás. Entonces, bien raíces y demás. Pero también creo que ya llega un momento donde vale la pena diversificar y he entrado en proyectos como el café, como el que hemos estado. ¿Cuál es el negocio más raro que te han ofrecido? Bueno, de repente se volvió un podcast de finanzas esto. Ya pasó de ser de fútbol a un poco finanzas. Pasamos por autoayuda y ahora estamos en finanzas. Fútbol, autoayuda, finanzas. No, man, de todo. De todo, ¿no? Sí, te habrá pasado igual. A nosotros se nos acerca mucha gente con cada idea que tú dices, Dios mío, que muchas veces, la mayoría de veces son interesadas y te están buscando sacar algo. Entonces, encontrar esa persona adecuada es muy difícil. Es verdad. ¿Cómo ha sido A, de a importante? medida que vas creciendo, aparecen más personas que no... Algunas pueden ser materialistas y te buscan más por lo que ganás, por lo que sos como jugador. Y yo creo que a Falcao le debe haber pasado, que a mí me hubiese gustado que Mario se lo pregunte en este caso, que esas personas que quizás lo buscaban cuando estaba en la cresta de la ola en el Atlético de Madrid, cuando estaba en la cresta de la ola en Mónaco, cuando de repente se lesionó en Mónaco o de repente empezó a apagarse la carrera porque empezó a entrar en su etapa final, quizás ahí no aparecían tantos. Yo creo que en su etapa en Atlético de Madrid había mucha gente que se quería acercar, que quería ser parte de su entorno, y quizás cuando ya empezó a entrar en la etapa de Rayo Vallecano, de ir a Millonarios, en la etapa final, en la recta final, o mismo también cuando se lesiona en Mónaco, yo creo que esa gente es la que después se borra. Pero la bueno, capacidad de reinventarte en tu carrera.
Sí, he sido obligado a tener que luchar, que remar, a buscar alternativas de competir, quizá no con las mismas armas, pero con estrategia, inteligencia, con un plan. Entonces, por diferentes razones, llámese lesiones o entrenadores o deficiencias físicas, siempre he sido desafiado a buscar alternativas como para seguir vigente y compitiendo. Tigre, Che, muy linda la entrevista. Ah, igual falta todavía. ¿me has traído algo o no? Sí, aunque no lo creas, lo tengo. Espérate. Vale, te espero aquí, venga. ya lo Te traigo. espero aquí. A ver qué me trae. Regalito para Mario, mi a ver. tigre. A ver. ¿La camisa esa para mí? ¿Ah? ¿La camisa es para mí? Esta te la puedes llenar. No, mira, esta camiseta es con la que rompí el récord de máximo goleador de futbolista colombiano Historia. en la historia, sí. Increíble. Así que esa es la de Mirá ese la camiseta día. que le regaló. Qué bonita, mira, enséñala. Me la vas a dedicar, ¿no? Lo sabes. Sí, claro. No me pongas lo que le pones a todos los fans, ¿vale? O sea, Poneme algo especial. Ahí está. para mi amigo Mario, con todo mi cariño y admiración, Falcao 9. Qué bonito, muchas gracias, amigo. Buah. Pero esto no se sabía, Qué, No. qué locura, qué buen video, qué buena entrevista. Nada, hermoso, me encantó. Y sé que mucha gente se fue en el medio porque obviamente es muy larga, dura 40 y pico de minutos. Pero bueno, de todas formas yo lo voy a subir a YouTube después. Lo voy a dejar subido para el que lo quiera ver, para el que lo quiera disfrutar. Y bueno, nada, poco más para decir con respecto a la entrevista del Tigre. La verdad a mí me encantó, me gustó mucho. Fue tocando varios temas, desde clubes en los que estuvo, hasta el momento en el que se lesionó, que se rompe. Nada, en fin, muy bueno. Tipazo Falcao, dice Hunter. Fíjate que Hunter lo banca también desde Italia. El pisador de uvas lo banca a nuestro querido Tigre Falcao.